En la primera edición hablamos de García Márquez, en la segunda el mes pasado de George Orwell, y hoy toca hablar de Virginia Woolf, en concreto del libro Una habitación propia. Es un libro que se publicó hace nada menos que 95 años, lo cual es una enorme cantidad de años y no se puede creer al leerlo que ya lleva tanto recorrido. Se publicó también en un momento de la vida de Virginia Woolf muy particular. Ella acababa de publicar Orlando, ¿no? Venía interesándose por temas de género, de exploración de lo que significaba el género, la mujer, la vida de la mujer en la historia, que es un poco el tema de Orlando. Venía escribiendo muchos ensayos sobre escritoras mujeres y temas afines. Un ensayo que parte también de dos conferencias que ella dictó en un colegio, un college de la Universidad de Cambridge, en dos facultades orientadas a mujeres en la época. En la época los estudios no eran mixtos, ¿no? Entonces es importante señalarlo también como contexto de cómo nace el libro. Y ella se dirige a una audiencia de estudiantes mujeres y habla de la historia de la mujer en la literatura y en la cultura. Así nace este libro, que es un libro extraño, ¿no? Muy particular, muy original. Quería empezar citando a Luna, a quien citamos en el material de promoción de esta nueva edición del libro que hemos sacado. Tú has dicho, Luna, que es un libro que inauguró un género literario. ¿De qué género estaríamos hablando? Bueno, qué ilusión estar aquí con vosotras, con vosotros charlando de este libro raro, absolutamente inclasificable, que para mí efectivamente inauguró un género. O eso cuando lo dije yo creía que lo inauguraba, pero creo que también bebe de cosas que podían ser primeras semillas, ¿no? de este género, al que todavía no he sabido ponerlo nombre, pero que tiene que ver con una especie de coctelera en la que se mezcla la ficción, porque hay personajes de ficción en este libro, en el que se mezcla la memoria y la autobiografía cabrona, porque la verdad es que hay muchísimo humor en el libro, en el que se mezcla la crítica literaria, la teoría literaria y la teoría feminista, y de repente se dan la mano de una manera brutal, que ahí es donde creo que empieza esa inauguración. Podríamos tener a Cristina de Pizan muchísimos años antes haciendo su Ciudad de las Damas y mezclando también personajes de la mitología y con un discurso a favor, ¿no? de la visibilización y de la libertad de las mujeres, pero yo creo que Virginia Woolf como que lo sistematiza de alguna manera, ¿no? Entonces, digo que inaugura un género porque creo que todos los ensayos escritos posteriormente de teoría literaria, escrita por mujeres, la mayoría de las veces, a propósito de los temas que ella trabaja aquí, le deben muchísimo. Y pienso, por ejemplo, en Joanna Rush, ¿no? En Cómo acabar con la escritura de las mujeres. Creo que es un libro en la estela totalmente, ¿no? de esta apertura, ¿no? En donde se mezclan todos los géneros, precisamente para reivindicar la libertad y la escritura del género humano más machacado, ¿no? en la literatura. Es un libro casi novelesco, dirías. Yo creo que la coctelera de la que habla Luna está muy orientada a la libertad, ¿no? Es decir, yo tengo claro que lo que voy a comunicar es complejo, que lo que voy a comunicar se comunica por primera vez, y al ocurrir en este contexto necesito jugar con todas las herramientas que puedan estar a la mano de mi imaginación y de mi talento, de mis dones principalmente, ¿no? Porque al final es una escritora a la que le interesan los dones un montón.
y el buen uso de los dones y tener las condiciones para poder usar los dones, ¿no? Entonces yo creo que ella no renuncia a nada, ¿no? Y no permite que ninguna forma o ninguna fórmula o ningún género le haga renunciar a parte del contenido. Y ciertos contenidos aún innombrables precisan de juegos. Y al final siempre la crítica feminista ha tenido que jugar porque el límite no era suficiente para contar lo que se buscaba decir, ¿no? Al mismo tiempo es muy concreta la primera respuesta que ella da a la pregunta, ¿no? De qué es, cuál es la cuestión de las mujeres. La novela dice, hay que tener un cuarto propio. Plantea una respuesta casi económica y plantea una respuesta que tiene que ver con el dinero, con ganar dinero como escritora casi profesional. Esto también es nuevo, ¿no? ¿Qué reflexión eso merece al ver una escritora en 1920 diciendo hay que profesionalizarse? Creo que sigue resonando. Sí, yo creo que tiene un poco que ver ahí la cuestión vital suya, ¿no? Ella es editora, entonces ella sabe lo difícil que es ganar dinero con todo esto, ¿no? Ella sabe también, entiendo, lo difícil que debe ser elegir cuánto pagar a sus autores y autoras, ¿no? Cuando ella escribe este libro, su editorial ha publicado muy pocas autoras también, en la editorial que llevaba con Leonard, ¿no? Y quiero entender también que todas estas preguntas o toda esta respuesta tan específica tiene que ver también con eso, ¿no? Con no solo con una cosa, se le ha achacado una especie de egoísmo, ¿no? A esta respuesta. Claro, como ella tenía cosas, como ella tenía poder, como ella tenía dinero, pues hay críticas que se han hecho a esa especie de presumir de sus condiciones, ¿no? En cierto modo. Sí, ella habla de los 500 euros, de 500 libras que le legó su tía. Claro. Pero al mismo tiempo yo creo que si lo cuentas porque sabe también lo difícil que está siendo ella alguien absolutamente partícipe de la industria editorial del momento, sabe lo difícil que a lo mejor era poder pagar a una mujer poder pagar a una autora sin que el esposo de esa autora se quedara con ese dinero, etcétera. Es decir, como que hay de repente un entramado que a veces lo leemos con los ojos del siglo XXI, pero que creo que merecería la pena irse a ver qué estaba pasando en 1928-29 cuando ella escribe esto para entender también cuál es el reclamo verdadero, ¿no? de esa petición que hace. Y al final como que el yo del texto no deja de ser un constructo que ella utiliza para contestar en el fondo a la pregunta de por qué no ha habido a lo largo de la historia otras tantas mujeres que escribiesen o por qué no están presentes sus obras, ¿no? De hecho, ella se va como a buscar por estanterías y encuentra tratados sobre las mujeres escritos por hombres, ¿no? Antes de su momento contemporáneo, donde luego sí nos dirá que justo en el momento en el que ella escribe están sucediendo las voces y que el horizonte hacia el cual nos dirigimos es muy distinto a la referencia del pasado que nos está dando, ¿no? Pero para poder explicar por qué no han escrito las mujeres, al final no han escrito porque no ha habido unas condiciones materiales para hacerlo. Y yo creo que ella es muy estratégica ahí al hablar de ese pequeño sueldo y ese cuarto propio, casi como un lema político, porque se convierte en un lema político porque se repite mucho. Ella no es una persona que repite en su escritura. Si está repitiendo esto como un lema, es porque es un eslogan casi. Tiene como una función también de generar un estrato de repetición que pueda trascender. Está hablando a gente joven. Les está diciendo, aseguraos que tenéis en vuestra vida algo que cerrar con pestillo a las demás y a los demás y aseguraos que tenéis cierto salario que es vuestro porque os va a dar la libertad que he tenido yo para llegar hasta esta posibilidad de reflexión. Y las que no lo hicieran antes no fue porque les faltase, como decían en esos libros escritos por hombres, pues capacidades o dones o porque tenían tendencias hacia otro tipo de acciones inmanentes que no pasaban por la literatura, sino porque no existe don lo suficientemente fuerte para perseverar en cualquier condición material, ¿no? Ahí es donde el materialismo es importante y ese materialismo sirve para mujeres de todas las clases, ¿no? Cuando se hace una crítica a tú eres una mujer privilegiada,
sí, el sujeto que habla aquí es un sujeto que ha accedido a esas cosas, que compara con el momento en el que no las tenía, por ejemplo, y dice, desde que recibo este dinero he sabido lo que es la libertad. Y además dice, y mi humor ha mejorado enormemente. Que esto es una cosa maravillosa, que ojalá hablemos de esto, ¿no? Porque habla de los afectos muchísimo. Ahora que estamos tanto con el giro afectivo, esto no habla de historia de la literatura. En el fondo, tampoco hace crítica literaria, ni es nada precisa cuando nombra a sus contemporáneas ni a las de antes. Está haciendo juegos de ficción, no está haciendo un análisis literario de la situación de la novela y la mujer, está haciendo un análisis afectivo y materialista de las condiciones de la escritura. Y esto sí que ese enfoque es súper contemporáneo, es alucinante en este sentido, ¿no? Se salta la tradición de la historia de la literatura para decir, te voy a enseñar a hablar del hecho poético desde otro lugar. Sí, es un antimanual. Y es interesante esto que has remarcado, porque a veces también se nos olvida, ¿no? Igual que están las cartas al joven poeta, ¿no? Estos son también palabras a la joven aspirante escritora también, ¿no? Es decir, el punto de enunciación de maestra que se pone ahí me parece muy importante también, ¿no? Porque también se ha negado, ¿no? A la mujer que pueda ser maestra. Y es importante también señalar que ella hace hincapié en su propia experiencia, ¿no? Ella estaba muy satisfecha con ser capaz de ganar dinero con la pluma, algo que había empezado a hacer como crítica, no solo como editora, sino antes escribiendo para los periódicos, dando clases en Morley College, por ejemplo, en Londres, haciendo estas tareas que el siglo anterior una mujer no había tenido la oportunidad, ¿no? Todo esto enlaza con uno de los temas centrales del ensayo, que es la educación, ¿no? Otro tema que va por el lado de las condiciones materiales. Si no están las condiciones dadas, el sujeto poético no va a emerger. Bueno, a veces como se habla mucho de Virginia Woolf como que era una persona hecha a sí misma en cuanto a lo educativo, pero es cierto que ella estuvo asistiendo al King's College a bastantes cursos durante, pues yo no sé si era entre los 15 y los 20 años, así. Yo cuando estudié en el King's College justo estudiaba en un edificio que se llamaba Virginia Woolf Building porque ella había recibido clases ahí y tenían como su cara enorme y una cita, que es la cita esta que hacen la referencia de que aunque me cerréis las bibliotecas y todo con candado, la libertad de mi mente no la vais a poder cerrar o limitar. Entonces, en el fondo, yo creo que sí que ella y su hermana, también Vanessa, yo creo recibieron cursos, pero claro, no es lo mismo que tener otro tipo de educación reglada. Al final está partiendo de estos colleges para mujeres en Cambridge y hablando a estudiantes, ¿no? Yo creo que, no sé, pero una de las impresiones que a mí me daba alguna de las relecturas, ¿no? Porque es un libro que se presta a relecturas constantes y que creo que debe releerse constantemente, ¿no? Esa es otra de las características de este género que inventa, que no es un ensayo que diga esto es así y ya, sino que prácticamente cada frase propone algo, ¿no? Siempre hay una propuesta estética o filosófica o crítica que hace que sea un libro que creo que por eso estamos constantemente releyendo y reeditando, no solo porque sea pequeño y bonito, ¿no? Pero creo que hay algo también que, no sé, corregidme si creéis que no va por ahí, con lo que yo me he sentido muy identificada. A lo mejor ha sido mi lectura asesina que he hecho del libro, ¿no? Que intento apropiarme también de una idea que podría estar ahí, no sé si está, que es también una defensa del autodidacta, ¿no? Bueno, una defensa, no sé si una defensa, pero una obligación a ser autodidacta. Una obligación a ser autodidacta cuando, como dicen en el primer capítulo, no te están dejando entrar en la biblioteca tú sola, si no vienes acompañada de tu marido, ¿no? Yo pensaba en estas historias, ¿no? De los viñedos, de que las mujeres no pueden entrar en algunos fabricantes, ¿no? De vinos que no les dejan pasar a las mujeres porque entonces la uva se estropea, ¿no? Pues yo me imaginaba que esa podría ser una de las ideas, ¿no? Los clásicos se estropean si los lees con la regla, ¿no? Entonces, ese no dejar entrar a la biblioteca a la mujer y esa reivindicación de reventemos un poquito las bibliotecas y creemos nuestras propias bibliotecas y hagamos en nuestro cuarto propio nuestra biblioteca, creo que también, a mi juicio, es una pequeña oda también al autodidactismo que yo celebro bastante.
Me encanta eso. Es que es verdad que los clásicos se corrompen si los lees con la regla. Es verdad. O sea, y de hecho, ¿qué estamos haciendo sino cargarnos los clásicos, las bibliotecas? O sea, es real que cuando dicen que la homosexualidad se contagia y que las mujeres alteramos la norma, esto es verdadera, las dos cosas. La libertad se contagia y cuando a un sujeto que tienes sin capacidad de articular discurso le dejas que hable desde sus experiencias materiales, va a cambiar las cosas, porque la materialidad de su vida va a entrar en conversación con una versión de la realidad que es unívoca, ¿no? Entonces no puede no alterar esa realidad. Hay un momento súper divertido al inicio, cuando ella empieza como, bueno, o el personaje de este ensayo empieza esta investigación sobre las mujeres en el mundo del pensamiento, de la literatura, que es que se pone a leer estos textos que catedráticos, y dice catedráticos o patriarcas los llamaría, ¿no? Escribieron sobre las mujeres y dice, lo que más me perturbaba es que cuando hablaban sobre las mujeres parecían enfadados. Y como parecían enfadados, perdían la argumentación crítica y ya no podía creer ninguna de las cosas que estaban diciendo sobre las mujeres, porque habían perdido su tono científico, o sea, pasaban de ser científicos con todo, menos con este tema que simplemente se ponían agresivos, ¿no? Y habla del afecto ahí, pensando en la agresividad como forma defensiva frente a la posibilidad de perder un privilegio. Pero lo hace con cierta compasión divertida, que es reconociendo que, claro, poder salir a la calle sintiéndote el doble de lo que tú eres, porque la imagen de una mujer como espejo te devuelve que tú eres el doble, es algo ya como punto de partida tan alucinante que cómo no van a hacer cosas importantes. Ella reconoce la obra de todos estos hombres, pero dicen, han tenido unas condiciones no solamente materiales, sino psíquicas y de ego, tan absolutamente maravillosas, que están en un plano como volátil, están neutros, solo se enfadan cuando hablan de mujeres, ¿no? Pero para lo demás pueden hasta tender a la universalidad, porque de pronto no hay conflicto, porque su lugar es el universo, ¿no? Entonces ahí es súper bonito como ver como todos estos pequeños detalles también. Sí, ese es el lado cómico, ¿no? Del ensayo. También ve el lado trágico, ¿no? Que es la historia de Judith Shakespeare, es este personaje que ella se inventa eh, y que justamente es aquella persona que no tiene el acceso a estas condiciones. Podemos hablar un poquito de este personaje que es tan central y creo que era el más memorable quizás del ensayo. Sí, bueno, esta hermana ficticia, yo creo que ya es real. O sea, ella se la inventa y la hemos leído tanto que ya es real. Y además no creo que no esté basada en hechos reales, ¿no? Porque justo antes de venir para acá, estaba mirando, has comentado, ¿no? Que ella empezó como crítica muchísimo antes, ¿no? En 1905 empezó a escribir para el Times Literary Supplement. O sea, justo acaba de empezar el siglo, ¿no? Y ella escribía artículos y críticas, sobre todo de obras de mujeres. O sea, ella estaba todo el día escribiendo sobre las Bronte. O sea, no hay nadie sobre quien haya escrito más que sobre las Bronte. Bueno, sí, sobre George Eliot o la Elizabeth Barrett Browning, etcétera. Muchas mujeres, pero las Bronte era como su fetiche un poco, ¿no? Y yo creo que esta hermana Shakespeare tiene un poco, es muy brontiana en la construcción que hace de ella. El tema de la enfermedad, el tema de la familia, ¿no? Del peso de la familia, el peso del apellido familiar, el hermano alcohólico, también la imposibilidad de viajar, la imposibilidad de decir, la presión a tener que usar seudónimo o probablemente tener que usar seudónimo. Hoy hablamos de las Bronte como las Bronte, pero antes firmaban con seudónimo cuando estaban vivas. Entonces, yo veo en ese personaje una especie de encarnación también, ¿no? De todos los pesares que ella ha podido pasar, sobre los que ella ha podido pasar lista en sus referentes, ¿no? Sí, además, a pesar de que tiene ese punto trágico, tiene como un horizonte muy bello, como emancipador, ¿no? Porque hay un punto donde esta hermana es irreductible a pesar de no estar viva, ¿no? Como que ella propone que la voz que ella pudo desarrollar de alguna forma sigue viva en esa posibilidad de que sea articulada en la voz de otras, ¿no?
Y además esa voz que ella pudo haber articulado es una voz distinta y además es una voz poética, de algún modo, ¿no? Que puede ser muy interesante pensar también sobre esto, pensar en la importancia que le da lo poético aquí en la escritura de las mujeres, ¿no? Sí. Sí, y justo estaba pensando en lo que habíamos empezado, ¿no? De qué género inaugura a lo mejor este libro. Y se me ocurre que aunque sea inventándosela, quizá porque a lo mejor no tiene los medios ella allí. Claro, yo realmente pensaba, ¿cómo es posible que en esas bibliotecas a las que ella va no esté la ciudad de las damas, ¿no? Que sería Cristina de Pezán para mí sería como una especie de referente, ¿no? A lo mejor es la pena de que ella no pudo a lo mejor llegar a leerla, ¿no? Porque evidentemente leyendo desde el siglo XXI, en un momento en el que miramos las mesas de novedades y todos son recuperaciones de autoras olvidadas, recuperaciones, más recuperaciones, eso no existía en aquel entonces. Pero creo que este personaje que ella se inventa, o sea, ella inventa con ese personaje lo que nosotros estamos haciendo ahora, que es la recuperación de personajes que sí que tuvieron vidas terribles y a las que no pudimos leer, y a las que no se pudo leer en su momento, no se pudo leer bien en su momento, no se pudo editar bien en su momento, ¿no? Es decir, que ella está inventando, yo siempre digo que es un feminismo oracular, porque ella está inventando de repente lo que está pasando ahora en el sistema editorial, que es la recuperación de voces del pasado ignoradas. Sí, en un momento dice, la historia de las mujeres está en los archivos, hay que buscarla, ese es un trabajo que queda por hacer, ¿no? Y que es efectivamente lo que se hizo en la generación siguiente y la siguiente a la siguiente, ¿no? Siguiendo materia literaria, ¿no? Que esto es un ensayo literario, ella conforma una especie de canon personal y hace un poco una contabilidad de doble entrada, ¿no? Por un lado lo bueno y por el otro lado lo que no le convence de esa historia de escritura de mujeres como la Bronte, ¿no? A la Bronte especialmente les pone bastantes reparos. No sé si... Sí, o sea, yo creo que es las que más... Esta es mi impresión, ¿eh? Yo creo que es a las que más reparo les puede poner. Bueno, a Charlotte también, porque, a ver, es que Charlotte también es la que peor me cae en general, también, o sea, yo también le pondría mogollón de reparos a Charlotte. Pero bueno, porque las buenas son las otras dos, evidentemente. Yo soy de equipo Anne Bronte, para empezar. Pero bueno, la cuestión es que creo también que, no lo sé, quizá yo aquí estoy como colándome y psicoanalizando a alguien que no conocí de nada, salvo por lo que he podido leer, pero me da la sensación de que hay un miedo en esa escritura de quizá poder ser vista en el futuro como esa excepción rara y extraña que eran las Bronte también, ¿no? De hecho, ella habla mucho, en todo su ensayo en general, ¿no? Ella habla mucho de contra la excepcionalidad de la escritora, ¿no? Habla mucho de la rabia que ve en las escritoras mujeres y lo ve como una falla. Es como las pasiones tristes, ¿no? O sea, yo creo que ella aspira a una escritora que esté tan emancipada que ni siquiera tenga rabia hacia el sistema que la oprime, ¿no? Y creo que lo que le parece quizás la vanguardia de la escritura hecha por mujeres sería esa escritura que no está citando a la tensión que tiene con el opresor o con el sistema todo el rato, sino que es capaz de inaugurar mundo, ¿no? O algo así. Claro, o sea, de hecho, para mí este libro hemos dicho que se publica en el 29, ella ya ha publicado sus grandes títulos que se consideran los grandes títulos, ¿no? Dalloway es del 22, son 23, si no me equivoco, y ya han pasado unos años, ¿no? De eso. De hecho, ya ha vendido mucho, empezó no vendiendo nada, en sus diarios siempre está diciendo, no vendo nada, tal. Va contando los números, 50 ejemplares solo en un año de la señora Dalloway, y de repente como que pega el boom, se cuenta ya por miles y no sé qué, ¿no? Y ya está feliz en los diarios y en las cartas. Y sigue hablando de dinero, siempre. He ganado mucho dinero con tal. Exacto. Pero la cuestión es que yo creo que, en cierto modo, este libro tiene algo de poner la teoría a su práctica. O sea, es decir, ella ya practica todo lo que dice aquí, todo lo que propone aquí, ella ya lo ha propuesto en Orlando, y ella ya lo ha propuesto en La señora Dalloway, y ya lo ha propuesto en Alfaro, ya lo ha propuesto en sus grandes obras, ¿no?
Em, y me da la sensación de que este ensayo también es como una especie de, no sé, como de justificación, teorización de su práctica, por así decirlo. Y es algo egoísta al mismo tiempo que generoso y plural, porque hoy sigue siendo el libro de referencia para reivindicarnos escritoras, ¿no? Es decir, que ella, teorizando sobre su género y sobre lo que significa ser escritora, tirando de sus referentes, de las Bronte, de sobre todo George Eliot, ¿no? Quien también es como alguien que está siempre ahí, ¿no? En todos sus textos ensayísticos, Eliot está presente siempre, ¿no? Quizá como el contrapunto también de Charlotte Bronte. Pero me da la sensación de eso, ¿no? De que es un libro para justificarse también a sí mismo. Para no ser leída como ella sabe que han sido leídas las mujeres hasta ella. Abriéndole el tema hacia el presente, la rabia es un motor poderoso para la escritura, porque yo tengo la impresión de que ahora la rabia es un valor, mientras que ella lo veía como una especie de... Es que es muy británica también, ¿no? Entonces como que le gusta la calma, ¿no? Es como... O sea, por ejemplo, Rosario Ferrer, que es puertorriqueña, decía que la rabia es el incentivo para que las mujeres escriban bien. Y esto lo decía en el año, no sé, en los años 60-70, ¿no? Bueno, está Sor Juana también. Claro. Pero por eso digo, ¿no? Que yo creo que también hay una actitud que tiene que ver con el mundo al que pertenezcas. Yo no diría que la rabia no es importante y motor bueno de escritura potente, por ejemplo, en América Latina o en España. Es que depende del cuerpo, ¿no? Cada cuerpo se mueve por unas pasiones y hay pasiones que en ciertos cuerpos son creativas y que en otros cuerpos lo sobrecargan tanto que entran en la muerte de la imaginación, ¿no? A mí la rabia igual me pasa de vueltas y no me permite la creatividad que sí me permite el deseo, porque el deseo de alguna forma es una afirmación que pasa por encima de la rabia, ¿no? Porque la rabia te puede dejar a veces en una negatividad que yo creo que un poco se refiere a eso, que claro, hay algo muy, muy antidualista en su propuesta. También luego veremos cómo se fusiona en esta mente andrógina, ¿no? Sí. Pero hay una propuesta muy poco confrontativa, como hay que salir del aburrimiento de hombres y mujeres, hombres contra mujeres. Entonces la escritura de las mujeres no puede estar mirando a los hombres y a lo que nos han hecho, ¿no? Tiene que ser capaz de independizarse en una imaginación propia. Y esa imaginación propia también pasa por una práctica de la vida y del deseo propios, que la rabia no siempre te permite acceder a ello. De hecho, justo antes de esto se publica Orlando. Orlando, claro, es una obra de una independencia radical, que no deja de ser el eco textual de una práctica vital erótica de independencia radical. Entonces, cuando está hablando con las estudiantes, aquí hay un montón de guiños que les está haciendo de enseñarles cómo hacer lo que les dé la gana y a la vez no estar totalmente en el punto de mira. O sea, al final la censura también está ahí, ¿no? Y habla, ¿hay algún hombre en la sala? No hay ninguno, ¿no? Ah, bueno, chicas, pues como no hay ninguno os voy a contar. Y les dice algo boyero. O sea, está jugando a la provocación de una forma increíble, con una inteligencia brutal y con una ligereza, claro. Esa ligereza, ¿qué cuerpos se la pueden permitir? No todos los cuerpos pueden acceder a la ligereza del mismo modo. Para muchos cuerpos estar en la rabia ya es la mayor revolución y esa rabia será productiva también de algún modo, ¿no? Sí, lo entiendo también como pensando en esto, ¿no? En que está principalmente o originalmente dirigido a esos estudiantes, aunque luego se corrigiera, ¿no? Para su posterior publicación. También creo que la antirrabia, ¿no? La vacuna contra la rabia es como una especie de propuesta de protección también, ¿no? Porque si encima, si entras a la biblioteca menstruando y encima rabiosa, parece que les estás dando la razón, ¿no? A quienes no quieren que entres a esa biblioteca, ¿no? Entonces ella juega el papel y el caballo de Troya. Yo voy a entrar aquí como un señor, todo tranquila, sin rabia, y vais a ver lo buena que puedo ser quitándome eso que me habéis dicho que me lo tengo que quitar, pues me lo voy a quitar por 1000, ¿no?
y voy a hacer otra cosa. Y empieza la investigación rabiando, porque al final ella está paseando por ahí y siempre hay alguien un señor que le dice, no pises el césped, no entres en la biblioteca. O sea, ella empieza a escribir en el contexto de intenta dar un paso al bibliotecario. O sea, como yo quise estar en este espacio y constantemente me encontré trabas y estoy rabiosa. Y en el fondo hago con esta rabia luego un viaje y pues la convierto en otras cosas. Entonces supongo porque ella era capaz de trascender esa rabia o porque tenía esa capacidad de transición entre pasiones, pues la recomienda como una buena forma de encontrar como un lugar más de equilibrio. Pero eso no quiere decir que todos los cuerpos vayan o tengan que poder transitar entre pasiones con tanta facilidad. De hecho, pasar de una pasión a otra es bastante complicado, ¿no? Y hay rabia que dura años también. Y hay rabietas que transicionan a otros estados. Sí, justo, perdona, en este momento, bueno, esta es la traducción, creo, o si queréis leo de la nueva, a ver, qué pasa. Y con antesa. Bueno, puedo leer. Sí, se aparece. O sea, esto me hacía mucha gracia, ¿no? Que una mujer haya maldecido una biblioteca famosa es asunto del todo indiferente a la biblioteca famosa. Tranquila y venerable, con sus muchos tesoros guardados en su seno con triple llave, duerme con majestad y puede por mi parte seguir durmiendo así para siempre, ¿no? En plan, si no me dejan entrar, no voy a entrar, ¿no? Esto es después de que el Bedel creo que le dice que no puede entrar si no tiene una autorización firmada por no sé quién y tal. Esto también tiene que ver con su vida personal, ¿no? Ella no había ido a Cambridge, los hermanos sí. El padre le abrió su biblioteca, le dijo que podía leer lo que quisiera, pero los fondos de la familia no estuvieron disponibles para su educación personal. Y creo que esa rabia también, el subtexto está ahí, ¿no? El subtexto autobiográfico. Al hilo de lo que estaba diciendo sobre los distintos cuerpos y cómo gestionan sus emociones a la hora de escribir, quería llevar esto a un terreno más concreto aún, que es cuando ella habla de el estilo literario, la frase literaria y cómo puede diferir entre un género y otro. Les leo un pasaje breve donde ella dice: los grandes novelistas como Thackeray, Dickens y Balzac escribieron una prosa natural, ágil pero no desalineada, expresiva pero no preciosa, que absorbía su tinte personal sin dejar de ser propiedad común. Basaron su estilo en la frase que era corriente en su época. Esa frase es propia de un hombre. Tras ella podemos ver a Johnson, Gibbon y los demás. Era una frase inadecuada para que la emplease una mujer. Dice después que la mujer debe generar su propio tipo de prosa, de frase. Y para esto pone el ejemplo de Jane Austen y concluye con algo que a mí me hace detenerme. De algún modo el libro tiene que adaptarse al cuerpo. ¿Qué está queriendo decir aquí, ¿no? Esto es Bueno, yo creo que o sea, no sé qué está queriendo decir, pero puedo interpretarlo a mi manera, ¿no? Y puedo pensar en que está haciendo una defensa de que un escritor es el estilo que crea. Y en este caso, creo que ella está en contra de los estilos que se copian, ¿no? y que se repiten, y a lo mejor está sugiriendo que precisamente, ¿no?, que una escritora o esas también nuevas voces que van a venir busquen su estilo, no repitan lo que está hecho. Yo creo que es un consejo que va más allá. Pidiendo por géneros, ¿no? Esto es un momento fuerte de una apuesta, una afirmación muy fuerte del ensayo, ¿no? Que, Mencionabas a Hélène Cixous, ¿no? Y toda la esclavitud femenina. Luego va a tomar como punto de partida esta idea de que el cuerpo tiene que encontrar su propio lenguaje. Yo no pensaría tanto en el cuerpo de la mujer como el cuerpo de la mujer tiene que encontrar el lenguaje de las mujeres, sino que el cuerpo tiene que encontrar formas de hablar en general. Y de la literatura universal, tal y como la han estampado de forma rígida, la tradición patriarcal, el cuerpo no está en el habla, es una cultura de la razón, ¿no? Es una cultura de la argumentación. El cuerpo no es el que lidera la frase, es todo un sistema de métrica, de ajustes, ¿no? Hablan mucho de cómo habrían escrito estas mujeres, si habían escrito estos sonetos cerrados, como tendrían estas fórmulas, o para contar lo que queremos contar hubiésemos necesitado romper eso, ¿no? Pues quizás si has sido relegada al cuerpo durante tantos años, tienes conocimientos del cuerpo, tienes una subcultura del cuerpo
que se va transmitiendo oralmente, no hasta que finalmente lo escribimos, pero ha sido oralmente en prácticas, en cuidados y en gestos, ¿no? Como el conocimiento también se pasa así. Entonces yo creo que todo ese conocimiento que no está en esa biblioteca iba a producir textos distintos y lo estamos viendo que las autoras estamos escribiendo muy distinto, estamos haciendo unas propuestas que están desequilibrando un montón el panorama de lo poético y lo literario, y de hecho hay muchos libros que tú abres así y podrías darle un género, pero no es porque el género esté vinculado de forma natural a un tipo de texto, sino porque tenemos tradiciones distintas. Los hombres tienen una tradición y nosotras, o los hombres que escriben desde la literatura de hombres tienen una tradición y nosotras tenemos unas no tradiciones y unas genealogías también. Esta pulsión del cuerpo la veis en la obra de Woolf, en la prosa de Woolf, de alguna manera. Las olas es el libro siguiente. Claro, es un libro donde hace lo que está pidiendo aquí, hace justo eso, ¿no? Es muy interesante. Sí, es curioso. También hay algo de trampa, a mi juicio. Yo pienso luego en sus enemistades, ¿no? En lo crítica que era ella, por ejemplo, con James Joyce, ¿no? Que a mí me parece que la escritura de James Joyce es una escritura corporal, bueno, en todos los sentidos, visceral en todos los sentidos, y ella era muy crítica con la escritura de Joyce. De hecho, llegó a rechazar el manuscrito del Ulises, ¿no? Haciendo unos comentarios muy chungos al respecto. Hácelos. La obra de un obrero autodidacta, si no me equivoco. Bueno, es tremendo, ¿no? Claro, a mí me da la sensación de que yo creo que ella, al final, como que, a mi juicio, a pesar de toda esa libertad de la que hemos hablado, había algo que le paraba, ¿no? Que había algo que le paraba ante la posible suciedad de esa escritura corporal, de ese estilo que surge de la diferencia de los cuerpos, ¿no? A mí, me da la sensación, por mucho que lo pide y que lo exija y que abra esa puerta para las demás, y ahí lo generoso del libro, que su teoría se abre a que pasen otras cosas más allá de lo que ella era capaz de hacer o quería hacer o debía hacer o sentía que debía hacer, creo que también hay algo en su escritura que separa. Es muy elegante, incluso en la crítica a la biblioteca es elegante, ¿no? Es súper individualista y o sea, a pesar de que colectivice, es muy individualista y es muy egocéntrica. O sea, tiene cierto ego muy fuerte que tampoco sabemos a veces dónde le puede afectar a la hora de bailar. A mí me parece que yo creo que ella se disfraza de escritor macho, en cierto modo. Pero igual es dominante, y precisamente porque es un caballo de Troya también. Ya digo, o sea, para poder meterse en el canon, tiene que disfrazarse de canon. Me parece interesante esta paradoja que señalas entre proponer la escritura del cuerpo y quedarse una elegancia un poco aséptica, ¿no? Porque Joyce escribe la épica del cuerpo, que va al fondo de la fisiología, y Woolf se queda siempre por fuera en esta... Es una novelista sumamente racional, en el fondo, ¿no? Sí, y a pesar de ello, o sea, yo creo que muchas veces en su literatura importan... Bueno, a veces sí, no hay, en Orlando no lo es. Quiero decir, en Orlando no hay nada. O sea, en Orlando tiene que dormir el personaje para que su cuerpo cambie, ¿no? Y que además luego Polve Preciado lo ha retratado o lo ha interpretado bienísimamente en su peli, ¿no? Entonces esa cosa, ¿no? O sea, yo creo que juega con ello y lo sugiere, pero no llega a terminarlo. Pero en la sugerencia también hay belleza. Y al final que estamos determinadas por el adiestramiento y la domesticación de nuestra propia corporalidad, ¿no? Y en su contexto, la estilización del cuerpo, me imagino que habrá sido el eje fundamental de poder ser un ser social. Entonces, el tipo de prejuicios y el tipo de pudores y el tipo de ideas chungas que le pueden surgir hacia lo obsceno o lo excesivo o lo amorfo, lo que pierde la forma, lo que deja de ser estilizado, pues supongo que convive con un deseo de trascender también esos límites, ¿no? Que todas podemos apuntar hacia horizontes de práctica que creemos que serían los perfectos, y luego por dentro nuestra imaginación y nuestro juicio estar completamente como determinadas por nuestra base educativa, ¿no? Y eso está bien verlo también. Las incoherencias son fundamentales, sobre todo en un momento ahora tan moralista, ¿no? Somos
súper moralistas ahora mismo. Parece que todo el mundo tiene que hacerlo todo según la moral de turno. Y sin embargo, todos somos cuerpos llenos de contradicciones dentro de los sistemas de valores con los que nos movemos, ¿no? Sí, bueno, aquí ya sería salirse de sus libros y volver a su vida, ¿no? Pero claro, toda esa, todas esas pasiones y toda esa fealdad hacia el cuerpo, ella se destruye a sí misma también. Es decir, al final hay un acto literario final destructivo que tiene que ver con su propia muerte, ¿no? Sí, total, como la hermana de Shakespeare, ¿no? Al final, total. Y como las Bronte, que murieron enfermas y bla, bla, bla. Es decir, como que hay ahí también todo lo que no hay enfermo en su literatura, lo tenía en su vida. A lo mejor por eso quería que en su literatura no estuviera. Porque ya estaba en su cabeza las voces, la enfermedad y en su cuerpo. También, viendo al lado positivo, ¿no? Ella propone o identifica la posibilidad de que la literatura femenina cree nuevos temas, que era un poco lo que estabas diciendo antes, Sara, ¿no? Esto es un momento muy importante de la crítica, ¿no? Es decir, aquí hay una terra nova que hay que explorar, que no estaba en la literatura masculina, ¿no? Esto me parece clave. Como que cada vida tiene que contar su historia, ¿no? Como para que pueda haber algo parecido a una obra propia, esa obra propia tiene que estar en paz con una vida que es colectiva, pero también es única y excepcional, ¿no? Entonces, yo creo que el estilo propio surge siempre de una relación cruda o directa con tu materialidad, con tu contexto y con tu práctica vital. Y no solamente con contar tu práctica vital, sino con atreverte a vivir. O sea, si no te atreves a vivir, de alguna forma, eso no va a trascender en que te atrevas a contar, porque hay cosas que nunca vas a saber cómo son si no las practicas, ¿no? Y creo que aquí también aparece un poquitito esto, como una llamada a que la valentía y la experimentación primero ocurre con la vida y luego ya filtramos o sedimentamos a la escritura. Pero quedarnos como en el Torreón ficcionando va a generar también obras que copian a otras obras o que citan a otras obras o que se construyen a partir de lo literario, ¿no? Que bueno, es otro tipo de escritura, pero es una escritura de referencias literarias, ¿no? Y creo que sí, que al final, en esas otras interlocutoras que son también las jóvenes, al final hace una llamada a que vivan, a que estudien y les dice hasta un número de hijos que les recomienda. En plan, no tengáis más de 3 o algo así, creo que dice en un momento, como para que ocurra todo esto, 10 no, por favor, que los expertos recomiendan ahora en lo contemporáneo que no nos pasemos de 3, ¿no? Hace como bromas así, pero está haciendo pues una poética de la práctica cotidiana. De hecho, habla mucho de comida, por ejemplo, hay muchos rasgos que mete de pronto como foco de algo así como una escritura materialista, una escritura de las mujeres, que son pues rasgos de descripción de detalles que podrían considerarse superficiales o nimios, ¿no? Y nombra la sopa, nombra el plato y los lleva a colación para referir a qué importante es la diferencia entre la cena en un college de chicos, me imagino, y la cena en el college de mujeres, que no tiene presupuesto más que para un postre de crackers y queso o algo así, ¿no? En lugar de ser un merengue de lujo, yo qué sé qué se esperaba ella, pero ella esperaba perdices y no sé cuánto, y también ternera, que hoy en día es como ternera, es como el lujo absoluto, ¿no? Y dices, qué bien vivía. Pero bueno, que está todo el rato nombrando lo material para ir a algo así como si fuese el corazón del asunto, no para quedarse parloteando o quejándose de cosas, sino mostrando un poco lo que hay. Bueno, si no, leo un pasaje yo que, que está en el ensayo que hemos puesto como apéndice de esta nueva traducción, un ensayo que se llama Las mujeres y la novela, como se llamaba la primera de las conferencias, y que ella después redactó para una revista norteamericana, The Forum, y publicó simultáneamente al periodo en que estaba escribiendo Una habitación propia. Entonces es como una especie de resumen más analítico, más directo.
donde trata todas las cuestiones, y aventura como una profecía de futuro de qué va a pasar con la literatura de las mujeres. Y dice lo siguiente: en el futuro, a condición de que la mujer disponga de tiempo, de libros y de un pequeño espacio propio en casa, la literatura será para sus congéneres, como lo es para los hombres, un arte digno de estudio. Las dotes femeninas se educarán y se fortalecerán. La novela dejará de ser el vertedero de las emociones personales. Llegará a ser, más que ahora, una obra de arte como cualquier otra, cuyos recursos y límites podrán explorarse. Lo anterior está a un paso del cultivo de géneros más complejos, hasta ahora tan poco cultivados por la mujer como el ensayo y la crítica, la historia y la biografía. Y esto, si pensamos en la novela, será también una ventaja, pues además de mejorar la calidad de la novela en sí, tendrá la virtud de alejar de ella a las extrañas que se sintieron atraídas por la accesibilidad de la narrativa cuando sus aficiones propendían hacia otros géneros. De esta manera, la novela quedará liberada de las excrescencias de la historia y de la realidad que en nuestro tiempo tanto han perjudicado su forma. Esto iba a ser la novela del futuro. Ahora estamos en el futuro de Virginia Woolf. Tenemos aquí a dos novelistas y poetas, y me interesa especialmente que nos digan en qué punto estamos. Estamos en el vertedero, el orgullo de vertedero. Bueno, creo que todo un poco, otra vez ese feminismo oracular, ¿no? Y esas profecías suyas yo creo que se van cumpliendo. No sé a qué futuro, de qué futuro habla ella, ¿no? Porque ahora es que estamos en un futuro muy futurísimo, si tenemos en cuenta... Ella habla 100 años. Claro. Sí. Pues ya digo, yo creo que en parte tiene razón, ¿no? Y no sé si tiene razón por lo que ella creía que iba a tener razón, pero sí que hay una razón en algo que ya hemos sugerido antes, que es la mezcla de los géneros, ¿no? Has dicho novelistas, y yo nunca me llamaría así a mí misma, jamás en la vida, porque da igual, pero para mí ni siquiera es una novela. No, la cuestión es que estoy convencida de que la novela no, o sea, la novela hoy no es lo que ella entendía como novela, del mismo modo que creo que muy poquito después de ella empezaron también a escribirse novelas que no eran lo que ella entendía como novelas, el mismo Ulises de James Joyce, ¿no? Es decir, que creo que lo que ella está proponiendo ahí hoy sucede y es tangible viendo las mesas de novedades y viendo las recuperaciones esas de pequeños olvidados del siglo XX, ¿no? Que tiene que ver con la mezcla de los géneros, con la ausencia de género literario. O sea, igual que estamos cuestionando los binarismos en otros aspectos, me parece que creo hoy cada vez son más difusos los géneros. ¿Qué es Annie Ernaux? ¿Es novelista o es memorista? ¿O qué es? ¿No? ¿Qué es eso que hace Annie Ernaux? No lo sabemos. Y sobre todo que no nos importa, ¿no? Que es lo más para leerlo, disfrutarlo, aprender, etcétera, ¿no? Como que importa para venderlo en una mesa porque se siguen organizando por géneros y entonces de pronto hay que tomar decisiones con respecto a eso, ¿no? Claro que para las personas que leemos y trabajamos, igual verdaderamente no es una pregunta. Pero también, de alguna forma, estaba imaginando que iba a haber muchas tesis doctorales escritas por mujeres. O sea, que en el fondo no solamente creo que tiene que ver con lo literario, sino que tiene que ver con la investigación, con el campo del saber. O sea, que ya se estaba imaginando entrar en la biblioteca de Cambridge, mirar las estanterías y ver un montón de estudios hechos por mujeres que estaban resignificando un poco la realidad, ¿no? Y eso absolutamente ha ocurrido, ¿no? Como consecuencia lógica del proceso, ¿no? De educación y de... Bueno, al final de encontrar no solamente un cuarto propio, porque nuestra generación no ha tenido una habitación propia para escribir, porque ha compartido piso, las habitaciones muchas veces no han sido para nada un lugar tranquilo, ni siquiera tu propia habitación, no ha habido las condiciones materiales para nada, nos hemos igual subido más al carro de las chicanas que te decían que escribas donde puedas, pero que no dejes de escribir. Pero la realidad es que incluso sin el sueldo y el cuarto propio, el deseo de escribir ha sido más fuerte, ¿no? Y esta es la celebración.
Y también puede ser el duelo por lo perdido, es decir, no hemos conseguido el cuarto propio y las 500 libras, que esto es un tema, porque igual tendría como consecuencia que las editoriales pagasen un sueldo a sus escritoras por escribir, por ejemplo, o organizaciones distintas dentro de lo que... Una gran propuesta que es que te paguen los días de promoción del libro. Hombre, eso total. Dejas de trabajar, estás todo el día poniendo tu cara para las cosas. Bueno, Gabriela viene y quiere hacer un sindicato de escritoras. Es que lo vamos a hacer. Queda grabado. Cuando llega a los jefas y a los jefes. No, pero verdaderamente, claro, ¿cómo se formaliza una práctica que en la contemporaneidad, si hacemos como una crítica en lo contemporáneo, tiene que ver ya con el trabajo en redes, con la presencia en medios, la presencia física y además una escritura que tiene que aspirar a una calidad determinada? O sea, en términos materiales, la contemporaneidad, si ella hiciese una crítica, quizás diría: escriben fatal porque no tienen tiempo ni para leer ni para escribir. Seguramente ella diría, no tienen ni porque tienen que ser comprensibles y tienen que llegar a una fecha de entrega y tienen que firmar libros todo el rato. Es decir, toda que hay un... Sí. Volvemos a las exigencias materiales que siempre están ahí presionando, ¿no? Es súper interesante esto, ¿no? Porque el hecho de que igual la escritora de hoy, a diferencia de la de entonces, tenga tantas actividades vinculadas a su práctica que no son escribir, también es una otra precariedad que está vinculada también a la supervivencia, a las ventas, ¿no? Al capitalismo completamente. Entonces tenemos mucha visibilidad comparada con la visibilidad que tenían antes, nada que ver, pero las condiciones igual son las mismas, son en muchos sentidos. O sea, la ausencia de un espacio para pensar. Para pensar con la calma que implica pensar. Para mí eso quiere decir una habitación propia, un cuarto propio. Sí, hay algo material, pero también para mí es el tiempo y para la lucidez del pensamiento. Ya ni siquiera para sentarte a escribir y teclear, sino para pensar. Total. Para leer, para pensar, para escribir, sí, pero para pensar, ¿no? Y para mí un cuarto propio es sinónimo de eso. Es súper bonito pensar que ahora es tiempo nuestro cuarto propio. Es súper bonito, total. Bueno, con esa tan bonita reflexión creo que podemos abrir un poco el debate si alguien quiere... Me encanta porque Luna siempre consigue como cerrar de una forma como súper arriba. Pero sí. Pero invitemos los comentarios sobre los cuartos propios y cualquier pregunta o duda que queráis hacer. Muchas gracias sobre todo por acompañarnos. Bueno, quería comentar, habéis dicho muchas cosas muy interesantes, pero a mí me gusta mucho la idea esa de la habitación propia, el sueldo propio, que no tiene por qué ser factible, pero yo creo que es un estímulo, que lo que daba ella era un estímulo a decir, puede ser, puede o no puede ser, pero puede ser, ¿no? Entonces es como animar a las mujeres a que tienes que aspirar a eso. Igual te vas a quedar mucho más abajo, pero bueno, el aspirar no tiene límite, ¿no? Y me parece una idea muy interesante pensar que tienes que tener tu lugar y tienes que tener una recompensa por ese trabajo realmente que haces, ¿no? Y bueno, habéis dicho más cosas, pero no me acuerdo ahora de lo que os quería comentar. Me ha parecido muy interesante esto. Completamente. Tener la conciencia, o sea, justo lo que estás diciendo, que en tu conciencia esté claro que un espacio personal y una economía personal son dos como cuestiones fundamentales para tener una libertad de pensamiento y de acción, ¿no? Y esto pues nos ha llevado unos años tenerlo asentado y se olvida con facilidad, además, porque todavía han pasado 100 años, pero estamos, de toda la historia de la humanidad, todavía estamos en este momento de la conciencia donde todo puede llegar a olvidarse si los elementos en nuestro alrededor nos lo ponen en duda, entonces es fácil perderlo. También lo acabáis de decir, ¿no? O sea, seguimos necesitando, seguimos sin tener ese sueldo, evidentemente, y ese espacio muchas veces, ¿no? O sea, que no hemos conseguido mucho tiempo.
somos. El sueldo estable del que ella habla es casi como si fuese una renta universal básica, porque ella no habla de un sueldo dependiendo de tu productividad o de que tú llegues a todo, consigas tener ingresos. Habla de tener como una renta básica chiquita por la cual no sufrir, porque habla de las emociones, quitarse la angustia de la precariedad. Claro, esa angustia, ese peso emocional, tú puedes tenerlo y a la vez tener buenos ingresos, ¿no? Y entonces te vuelve muy improductiva esa angustia igualmente porque te sigue liderando el día a día, ¿no? Bueno, voy a cerrar yo en plan poético porque ahí hemos hablado mucho de dinero. Al final habla de la hermana de Shakespeare y dice, lo que creo es que esa poeta que jamás escribió una palabra y está enterrada en un cruce de calles todavía vive. Vive en ustedes y en mí y en muchas otras mujeres que no están aquí esta noche porque están lavando los platos y acostando a los niños y demás. Pero vive por pues las grandes poetas nunca mueren, son presencias continuas, solo necesitan la oportunidad de caminar encarnadas entre nosotras. Eso es un bonito cierre. Y aquí tenemos la prueba, con dos poetas y los hijos. Bueno, Sara Torres, Lorena Miguel, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a todas ustedes por venir, por escucharnos, por escucharlas. Y bueno, Bueno, y la traducción es nueva, la de la nueva edición de Bolsiller. es una nueva traducción, en efecto, sí, gracias por mencionarlo. Debería mencionarlo yo que soy el editor. Tenemos una estupenda nueva traducción de Ana Matawil. Y como decía, hemos hecho esta doble edición de una invitación propia y el artículo que Woolf escribió para la revista donde resume sus ideas y se puede ver un poco la entrecasa, la cocina del libro. Así que nada, ahora sigamos leyendo. Muchas gracias.